Primera vez ensillando un caballo. Ahí quedó bien. Esto es como una bota de enduro, ¿no? Exactamente, pero de chivo. Así se soba, este es el proceso. ¿Quieres intentarlo? Bueno. Muy buena familia, ¿cómo están? Estamos amaneciendo con Andes acá en la casa de Raquel. Seguimos de aventura por este lugar, la verdad me cautivó muchísimo. Y Víctor, un grande, me invitó a conocer un poco más de la historia de este hermoso lugar y del campo arriba del caballo. Así que antes de seguir bajando hacia Coyhaique, vamos a estar aventurándonos un poco a caballo, que hace un montón que no ando. Pero bueno, me trae muy lindos recuerdos de cuando era niño, cuando iba al campo de mi tía y cabalgaba. Vamos a estar yendo con Mau, una genia que también extraña mucho cabalgar, a conocer un poco más el campo y la historia de estos hermosos lugares, en este caso del campo de los abuelos de Mau. Que comience un nuevo día de ruta, esta vez un poco a caballo. Ya estamos listos acá con Mau, ella va a ir grabando desde el casco. Siempre viajen con casco, salvo que tengan que dárselo a alguien más, y si lo hacen vayan muy tranquilos y por caminos de campo. Yo me pongo la gorrita como para que proteja algo. Así que bueno, ahora sí familia, que comience un nuevo día de ruta. Ahora vamos a ir a Cerro Catedral y aquí vamos pasando por los campamentos de la mina. La mina El Toqui, vecinos de la familia de Mau con los que conviven extrayendo oro, plomo, zinc y plata. Quieran o no, contaminan el valle del río Maniguales y los que habitan este paraíso chileno tratan de llevar adelante la vida sin que esto les pese mucho. Ahí donde se ve la máquina están instalando una antena de teléfono que han estado muchos años solicitándola y ahora por fin va a salir en este sector que es uno de los únicos que está quedando sin señal, digamos. Mirá los gancitos. Sí, anda alimentando sus aves. Ese es el Cerro Catedral, que es un cerro que todos vienen, digamos, a conocerlo porque es muy bonito. Se ve muy bonito cuando hay nieve. Se le olvidaba para dónde era. Ya estás como yo para ir tranquilo. Sí. Desperté modo TEA. Llegamos. Llegamos. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo está, amigo? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Acá andamos. ¿No? ¿Cómo va? Un gusto. Julio, Gasti. un gusto. ¿Sale aventura a caballo hoy o no sale Hoy es aventura a el día caballo? de caballo. Vamos nomás. ¿Para dónde vamos a estar yendo? Vamos a salir a recorrer algunos lados por ahí. Un poco el campo. A Así ver, es. un poco lo que hacen Lo cuando... esperamos un poco más temprano. Pasa que se durmió. Di la verdad, Rosa. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así Cosas es. que pasan en moto. Él es mi primo, Julio. Ajá. El hombre está errando su yegua porque... ¿Estás errando ahí un poquito? Sí. ¿Por qué? Se le cayó en la herradura el otro día. Estaba ya harto ripio, así que... Claro. ¿Y cómo se llama? Y ahorita. Y abuelita. ¿Le vas comiendo un poco el hueso? Sí, el vaso. ¿El vaso? Para que no se le deforme. Acá vinimos a ver con qué caballos vamos a estar yendo. Mau va a estar yendo con esta, ¿cómo se llama? Rubia. Rubia, con Rubia va a estar yendo. Por ahí está adentro, apenas se la ve. ¿Cómo se llama ese? Vicky. ¿Quién sería la Vikia? ¿Quién sería la Vicky, no? Este es Sicario con el que va a ir ahí Bitoco. Él lo va a estar ensillando ahora. El hermoso potro. Voy a ir con Vicky acá. Me va a tocar ensillar por primera vez. Así que bueno, vamos a ver qué tal va. Primera vez ensillando un caballo. Mira. ¿Y tenía que ser en dónde? En Patagonia chilena. En Alto Maniguales. En Alto Sector Maniguales. Cerro Catedral. Ahí quedó bien. ¿Sí? Ahora agarra acá la montura. Eso. Exacto. Y ahora tengo que atarlo como si fuera los bolsos de la moto. Desde ya les digo que se me complicó un poco más que los bolsos de la moto, pero con paciencia y gracias a las indicaciones del gaucho Bitoco pude defenderme bastante bien. Listo, ya me cansé. Ahora todo me lo anda a caballo, hijo. ¿Las riendas ahora? Mira, yo la voy a poner una vez. Bueno. A ver si... A ver si me sale algo. Agarras arriba Ajá. y metes el dedito aquí. Y le abres el boco. Y se la pone despacito. Y ella entrega la cabeza para que le pongamos las orejas. Y ahí está.
¿Quieres intentarlo? Bueno, acá vinimos a intentarlo todo, familia, ¿eh? La mano arriba, con la derecha agarra la cabeza, que es lo de arriba. Ya. Pescas acá. Y le metes el dedo ahí. Adentro. Ahí. Ella abre la boquita. Eso. Ahí va. Y abre las orejitas despacito. Un lujo. Y ahí está. Bueno, Lista para vamos. salir. ¿Sí? Gracias, mijo. De nada. Miren, familia, me van a producir acá. ¿Qué es lo que me voy a poner? Rodilleras, se llaman pierneras. Esto es como una bota de enduro, ¿no? Exactamente, pero de chivo. De chivo. Son de chivo, ¿viste? ¿Y cómo se coloca? Una en cada pierna. ¿Así? Exactamente. Y ahí te la das vuelta. ¿Así? Eso. Y ahora la Oh. otra. No, sí, con esto. ¿Sabes? Entonces esto te protege De de los- las ramas, de los golpes en los palos y sobre todo te da más calor y te abrigas cuando... Cuando hace no frío, hace ¿no? que- ¿Y tiene algún proceso para...? Así se soba, este es el proceso. Entonces, tiene todos los procesos. Esa es la horma, Lo sacas y lo colocas acá. Una vez seco, los trabajos. lo empezás a sobar acá. Y ahí quedan como esas que tengo colgadas acá arriba. Y así queda. Claro, y así te protege de la nieve, de los raspones de las ramas, de todo. Linda tarea, para hacer en el campo. Todo lo que hay que hacer para uno poder tener las piernas protegidas cuando anda a caballo. Eso. Ahí está. Ahí está, amigo. Ahí va. Salimos. Ahí viene el potrillito. Pero esta no es tu mamá. Acá tenemos la gallinita. ¿Y cómo va esa gaucha? Muy bien. Ya estamos casi preparados. Llevamos ahí la comidita. Ahí Mau lleva la comida. Yo llego acá para dronear un rato. Bueno, miren cómo estoy con las pierneras. Y miren, me están trayendo un sombrero ahí que combine con las pierneras. ¿Por qué no? Tomá. Ahí está. Acá tenemos. Gracias, Bitoco. Ahora sí, familia, que comience un nuevo día de ruta. Pero esta vez a caballo. Abrimos la tranquera y salimos. Vamos a abrir otra tranquera. Eso. Ahora sí. Miren cómo acopian la leña, familia, ahí, para pasar el invierno. Clave eso acá en esta zona. Vamos a empezar a aprender aquí. Todo por ahí arriba, familia. Allá tenemos una tranquerita. Dos miradores les voy a mostrar. Acá se viene una subida medio complejita, pero acá estamos andando en 4x8. No, si acá subimos, tenemos caballo de fuerza, de sobra. Miren, tuc, tuc, tuc. Esto con Andes no lo subo, pero ni ahí, ¿eh? Una tranquera más y seguimos para arriba. Para arriba, Vicky, para arriba. Esa. La trepindanga, la trepindanga. Claro, para estas ramas que están acá al costado es que estas pierneras te sirven un montonazo. Te van protegiendo de todo. Ah, con todas las ganas de correr. Sí, se le nota, la siento. Y los caballos también les gusta, andar así, quiera que no. Aparte, yo arriba de Vicky es como si no llevara nada puesto. Imagínense, si no peso nada. Está feliz Vicky, conmigo arriba. Acá hay que agacharse porque hay ramas. ¡Fua! Miren la vista que tenemos, familia. Acá el precipicio, Te digo que esto en moto sería un peligro, pero en caballo te sentís bastante seguro. Estamos llegando ya casi a la primer lomita. Quedaron los moluscos petrificados en estas piedras. Y acá se nota, se alcanza a apreciar, si es que lo pueden enfocar. Ajá. En alguna de las partes de las piedras hay moluscos petrificados. ¡Fua! Familia, acá en estas piedras tenemos el fondo marino petrificado. Todo esto antes era mar, me dice acá Bitoco. Y al frente, ¿ves esas casas pequeñas allá? Ajá. Ahí se crió mi abuelo, ahí nacieron todos sus hermanos, mi abuelo. Ahí llegó Julio, igual se llamaba mi bisabuelo, con Lidia. Ellos llegaron aquí, tuvieron que quemar campo para llegar allá, a esa parte donde criaron a mi abuelo y a todos sus hermanos. Y hoy en día que nosotros estamos devolviendo la mano, ayudándole en lo que se puede. Las nuevas generaciones en este campo sí se quedan a hacer patria por su familia. Una vez más la Patagonia chilena nos sorprende con su gente de bien, que muestra su historia con orgullo en el corazón y vive cada hectárea de tierra en su sangre, compartiendo el fruto de sus ancestros y valorando cada metro que vamos recorriendo. Hoy, Bitoco y Mau son la historia viva de que algunos legados se siguen y crean el futuro del sur chileno.
Ya estamos dejando atrás la otra colina en la que estuvimos recién y estamos subiendo a otra un poco más alta. Así que bueno, seguimos subiendo por la montaña acá. Recorrer el campo a caballo es una de las tareas del día a día para ver qué es lo que pasa alrededor del hogar. Acá todo eso que ven así removido, eso es hecho por los jabalíes. En toda esta zona hay bastantes jabalíes, todo acá también. Vamos a ver si nos cruzamos alguno en el camino. Cabalgando así, sigo cada vez más con la idea firme de que este estilo de vida algún día estará en la mía. Y en una pradera así, haré mi casa. Bueno, acá estamos llegando, familia, a un refugio que tienen, donde vamos a estar dejando los caballos. Y bueno, vamos a seguir a pie hacia el próximo mirador. Pero este lugar está bueno para después tomarnos unos matecitos, me parece. Acá ya empezamos a caminar en medio del bosque. Está bastante cerradito. Miren lo que es. Tremendo. Apenas hay lugar como para caminar. Ya salimos del bosque, familia, y estamos a nada de llegar a la cumbre, al punto máximo del mirador. Y allá está el campo de los bisabuelos ahí de Vitoco. Todo eso. Ahí es donde todo empezó. Acá tenemos vista a todo, familia. Miren, allá tenemos la lagunita verde por la que estuvimos en el otro video andando. Allá está la mina. Después todo acá es todo bosque como para laburar la madera. Ahí está el campo de los bisabuelos. Y por allá todo eso que ven ahí medio tirado fue un gran incendio que hubo en toda esta zona. Y acá Vitoco me comentaba que ustedes la veranada los llevan para allá arriba, ¿no? Andan todos por allá arriba. Sí, hacia adentro de ese cañadón, hacia adentro. Es en el cañadón hacia adentro allá. Allá atrás de esos cerros es donde se pasa veranada animales. Van Eso todos no ahí a fue un caballo. incendio, eso fue un... Aquí se quemó el campo para entrar porque era pura lenga y coihue, tupido, así que cuando llegaron ellos, que fueron los bisabuelos como te contaba, tuvieron que entrar quemando. Este era un campo completo, 1000 hectáreas, y después lo repartieron así en franjas. Y acá le tocó a mi abuelo allá. 200 los hombres dice que le repartieron y 100 hectáreas a las mujeres. Y llegamos al campamento, familia. Un campamento que, bueno, acá me comentaba Vitoco, que no se usa hace bastante tiempo, pero así todo está impecable, te digo, ¿eh? La penthouse. Tenés acá el silloncito, la zona del fogón, una camita por ahí, otro sillón, otra cama. No, impecable esto. Y así se pasan las tardes en el campo, a puro mate y sanduchito. Cerramos ahí el puestito y seguimos nomás, que todavía queda un buen tramo de vuelta. Acá seguimos avanzando por el bosque y llegamos a otro puesto que tienen acá, donde bueno, acopian leña, todo leña para vender y bueno, para pasar el invierno también. Miren, hay bastante barro en el suelo, ¿eh? Con la lluvia es increíble cómo se ponen acá los caminos para venir en vehículo. Bastante interesante, te digo, ¿eh? Al mismo ritmo como si andáramos a caballo todos los días, vamos volviendo. De a poco se empieza a ver el campo de los abuelos y cruzando las últimas tranqueras llega la hora de despedirse de Vicky. Llegamos nuevamente y vamos a soltar acá a Vicky, que se lo tiene merecido. La verdad, anduvo por todos lados y eso que está bastante embarrado y así un poco resbaloso. Vamos, Vicky, vamos. Abre esa tranquera. Ajá. Buenísimo. Un gustazo, Hermano amigo. mío, nos Que estamos te viendo vaya bien. en las buenas rutas. Exactamente, que le vaya súper bien. Ya ¿no, volveremos amigo? algún día. Exacto. Mil gracias por todo, por No. mostrarme tu historia y tu familia. Ah, de nada, amigo. Que le vaya muy bien. Un placer, un hermano. gusto, Un que le vaya gustazo. muy bien, Vos igual. buen camino, chao. Hasta la próxima. Regresamos a la casa de Raquel con el corazón lleno de olor a campo. Recorrer a caballo la historia de Vitoco y Mau me confirma una vez más que las fronteras están solo en los mapas. Cuando salimos a recorrer el mundo nos damos cuenta de que nos unen más cosas de las que nos separan. Ya estoy nuevamente acá en la casa de Raquel. Estamos compartiendo acá la cena a las 7:30 de la tarde. Yo no lo puedo creer. Los que me estén viendo desde Argentina sabrán por qué lo digo. Allá en Argentina solemos cenar muy tarde, tipo 11, 10. Y ya me siento como en el hemisferio norte acá cenando a las 7 de la tarde. Estoy ya como un hijo más acá. Y lo que sí tengan cuidado, si algún día vienen a lo de Raquel y quieren comer aquí,
Ya les digo, es el ají chileno más picante que he probado por todo mi pasar acá en Chile hasta ahora, así que Raquel, te llevas el premio, ¿eh? Al ají más picante que he probado. Tiene un ají verde re picante, el más picante de Alto Maniguales. Miren lo que es esto. Qué lindo poder tener en tu propia casa todo, ¿no? Digo yo, obviamente hay que trabajar mucho para tenerlo, pero es genial porque no tienen que ir a verdulerías, nada. Ese es el ají. Ese es El que mata a todos. Y este, Ahí hay un pollito sí, que está refugiado. y este es ¿Y esto? un choclo, Choclo. que tiene su choclo acá. No, mirá. ¿Acá qué hay? Tomate cherry. Tomatito cherry, familia, Sí. miren. Acá. No, estoy en mi paraíso. ¿Y cuántos sacos de papas sacaste la vez que más papas sacaste que me decías? Fueron como 150 sacos. Y vos le vendés a los vecinos, porque acá los vecinos no son de producir mucho. No, casi no siembran, son bien pocos lo que... O sea que ustedes son los que más... Sí, lo que más vendemos acá, yo creo que es el único que estamos vendiendo. Yo vendo zanahoria, ajo. Esta es la pega, como dicen acá en Chile. Esta es la pega del campo. Todo esto que estamos viendo, todo acá, este campo, todo esto es frutilla. Esas bolsas no es que estén tiradas por tal. Esas bolsas yo las hice en espantapájaro porque los zorzales se estaban comiendo toda la frutilla. Entonces yo le puse unas bolsas ahí, colgadas así en cruz, para espantarlo. Pero no dio mucho resultado igual. Y estos árboles son pepas que sembré en el invernadero, todos. Eso, el fondo, vaya todo lo que lo rodea. Y ahí salen las cerezas. Nah, si usted, Raquel, Sí, cereza, tengo manzano, tengo... está como para que hagas un curso de cómo hacer tu propia huerta, ¿eh? Porque clarísima la tiene Raquel acá. Miren, familia, y allá tenemos todo el atardecer. Todavía el sol recién se está yendo y nosotros ya cenamos. Yo todavía no lo puedo creer. Creo que la vez que más temprano cené en mi vida. Y estas son las cabañas. Sí, las cabañas que tenemos que Tienen que arreglar. arreglarlas, claro. Tienen acá heladera, Tenemos la cocina, tienen cocina, las camas. las camas, las piezas. Está todo para organizar ahí, Sí. para poner en Para el condiciones baño, la para el ducha. verano que viene. Sí, Esa es la idea. Esa es la idea para el verano. Ahora vamos a empezar, si Dios quiere, trabajar, porque tenemos que poner la plato, arreglar el baño. Van a disfrutar de todo esto más ustedes que yo, ¿eh? Porque- Y bueno, vamos a refugiarnos un poco acá en este hermoso hogar para mañana sí seguir ruta rumbo a Coyhaique. Para bajar la cena acá en el campo se arrean las ovejas. Y el perro de Mauricio y Raquel aprovecha a practicar, ya que apenas tiene unos meses de vida. Mil gracias, Mauricio. Por recibirme en tu Un hogar. gustazo, pues. Un gustazo. Nos estamos viendo la vuelta. Estamos viendo, pues. Algún Algún día día tendremos volveremos. que volver. Sí, obvio. Ya con gusto. Mil gracias, Raquel. Gracias igual por tenerlo acá, cuando guste, que en su casa de llegar. Y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Estamos ahí en contacto. Listo, ahí estamos en contacto. Que le vaya muy Que bien. vaya muy bien. Muchas gracias. Llegó el momento de seguir viaje, seguir ruta. Nos despedimos de este hermoso hogar. Nos vemos, chicos. Cuídense. Buen año. Chau, chichi, chau. Y volvemos a la ruta de la mina El Toqui. Ahora sí, que comience un nuevo día de ruta. Día de ruta con sol y nubes. Ahí me está comentando una amiga ahí de Coyhaique que allá está medio lluvioso, pero que tampoco tanto. Así que la misión de hoy es llegar a Coyhaique todo por adentro, todo por un montón de rutitas acá internas, sin tocar la carretera austral, más pegados a la cordillera todavía. Nos quedan 73 kilómetros para Villa Ortega, que es donde salimos a la carretera austral. Ayer fuimos para la izquierda a lo de los abuelos de Mau en el Cerro Catedral y hoy nos vamos para El Gato, para la zona donde los papás de Mau y Mau también estudiaron. Que antes era internado, ¿no? Sí, antes había internado ahí. 15 días el papá los iba a dejar. Cada 15 días salíamos nosotros. De caballo. ¿Y les daban de comer algo ahí? ¿O? Sí, pero poco. Poco. Una galletita, una leche. Hoy pasaba mucha hambre en esos O años. sea que eso y estar presos casi lo mismo. Claro, no, para mí de verdad fue un trauma. Ellos iban como unos 23 kilómetros hasta la escuela El Gato. Muchas veces iban caminando porque no les quedaba de otra. Y acá toda esta parte a la izquierda está el relave de la mina Pacífico del Sur.
todo esto. Acá es donde dejan los desechos, lo que sobra de los materiales, ¿no? Y todo por acá estamos yendo por la ruta X421. Todo por zona de chacras, de estancias, es que vamos a estar pasando hoy, y por un ambiente así de bosque, pero también medio de estepa. Y a medida que nos vayamos adentrando más cerca de Coyhaique, van a ver cómo toda la vegetación y el clima va cambiando. Toda esta zona a la que nos vamos a ir acercando es más de estepa, y en Coyhaique vamos a ir viendo cómo se va poniendo todo un bosque más húmedo. Por eso es que allá está lloviendo un poco y acá todavía no. ¡Fua! Miren qué paisaje acá, ¿eh? Hermoso está. Claro, ven, es todo un ambiente así de bosque abierto. Y miren lo que es estas formaciones. Zarpado, ¿eh? Acá tenemos algunas ovejitas que están cruzando la ruta. Acá no pueden tener más de 60, 70 ovejas por ley. Y acá nos desviamos y no vamos para la 415, sino seguimos por la 421. Las primeras gotitas comienzan a caer, pero la gente sigue trabajando sacando fardo de pasto de los campos. El camino comienza a bajar y con estas vistas vamos llegando al Gato. Acá llegamos al primer desvío. Para la derecha se va para Villa Maniguales, pero nosotros vamos a la izquierda, para el Gato y para Niriguau. Miren qué linda la estatuita del puma ahí. Ahora entiendo por qué le dicen el gato. Me imagino debe ser por el puma. Acá hay mucho puma. Acá venían a estudiar los papás de Mau, y Mau hasta los 5 o 6 años vino. Y esta es la escuela, ¿ven? Toda esta casa así de madera es la escuela. Escuela rural Arroyo el Gato. Y acá por ahí pasan carreras de caballo, me parece, ¿eh? Sí, tienen las puertitas, ahí hacen carrera de caballos. Oh, ahí abajo está yendo el río Niriguau, familia. Ahí bordeando todos esos rocones, serpenteándolos. Y un río que posiblemente se utilice mucho para la pesca también. En algunas zonas se da más la trucha arcoíris y en otras más el salmón. Los campos amarillos parecen infinitos, igual que estas rectas que nos ayudan a avanzar. Cruzando estancias y ríos, ya estamos muy cerca de Niriguau. Acá todo lo que es la caza de todo tipo de animal se da, pero muchísimo. Mismo tengo que tener cuidado. Ahora estamos llegando a la zona del Niriguau, donde está el Valle de la Luna. Deben ser todas esas formaciones que estamos viendo allá adelante, que parece un poco la luna. Y en todo ese ambiente hay mucha caza de ciervo y de jabalí. Ahí una vez mataron a un hombre, un alemán mató a su amigo de noche porque con la mira térmica se confundió, no sabía si era un animal o no. Ahora estamos de día, no creo que nos confundan con un jabalí o un ciervo, pero igual, cuanto más rápido pasemos por esa zona, creo que mejor, ¿no? Para mí que el Valle de la Luna es todo esto que estamos viendo ahí. No sé, tiene pinta, ¿eh? Y acá arriba hay un cóndor. Este de acá arriba es un cóndor. Le veo el cuello blanco. Vamos con la compañía de los cóndores, ¿eh? Qué mejor bendición que esa. La Patagonia chilena austral nos está dando la bienvenida. Bienvenidos a Niriguau, familia. Logramos el primer objetivo del día. Acá está el cementerio de Villa Niriguau. La placita al lado del cementerio, ¿eh? Ojo al piojo. Fuerte, pero bueno, es una realidad. Nacemos, jugamos y a la tierra nos vamos. Coyhaique, 62 kilómetros. Estamos casi a 1 horita ya. Acá el camino va subiendo. Estamos dejando Villa Niriguau abajo y todo un campo como con chichones tiene, no sé cómo decirlo, pero son como sí, como mini sombreritos en la tierra, todos de roca, que sí tiene como pinta del suelo lunar esa parte. Wow, miren acá la roca. Parece mucho como dilución columnar esto, ¿eh? Tiene como columnitas así. ¡Wow! ¡Qué hermosa que está esta recta para meterle con todo! Estamos yendo como a 90 acá, a lo que Andes da, porque es como en subidita. Y allá enfrente se ve todo bien negrito. Seguro un poco de agua nos va a tocar. Estamos en la Austral. ¿Qué más podemos esperar, no? Acá está en meta construir la ruta, arreglándola. Me parece muy bien. Ah, plena está la máquina ahí, laburando. Chau el cartel, casi se le cae encima al señor, ¿eh? El viento está pleno.
Sí, siga. Gracias, muchacho. No lo puedo creer. Igual la máquina esto lo dejó sueltísimo, ¿eh? Ahí vamos. Por fin. Seguimos avanzando después de media hora. Literal, nos tuvieron media hora esperando. Es muy angostito, entonces no es como que digas hay dos manos. Pero bueno, ya estamos. Estamos a 12 kilómetros de Villa Ortega y ya salimos nuevamente a la carretera austral. Chao, muchas gracias por mantener las rutas de Chile tan bien, aunque uno tenga que esperar media hora, están perdonados. La verdad, hasta ahora las rutas que vengo haciendo están muy bien. Se extraña un poco la dificultad en los caminos igual, porque es lo que a mí me gusta. Igual se agradece. Bienvenidos, familia, a Villa Ortega. Segunda misión del día más que cumplida. Logramos llegar a este pueblo que está sobre la carretera austral. Dejamos atrás Villa Ortega y nos vamos para Coyhaique. Y ahora sí, familia, nuevamente al asfalto, Coyhaique a la izquierda y ya estamos llegando, ¿eh? Miren los árboles cómo se están poniendo ya como amarillitos en las puntas. Está comenzando el otoño ya, ¿eh? Ya estamos entrando a Coyhaique, familia, y ahora estoy por ir para lo de una amiga que también anda en moto. No sé si yo todavía tenía moto cuando ya nos comenzamos a seguir ahí por Instagram, pero bueno, ella es muy reconocida, llegó hasta Alaska, escribió un libro, capaz algunos ya sepan de quién estoy hablando, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Desde acá me despido, familia, entrando a Coyhaique. Si se quedaron hasta acá, gracias por acompañar esta aventura bien campera en Altos Mañiguales y todo el camino hacia acá por caminitos bien australes de la Patagonia profunda chilena. Ya saben que si dejan ese buen me gusta, ese cálido comentario para recuperar energías y seguir camino rumbo a Villa O'Higgins, se agradece. Y si no forman parte de la familia, vayan a suscribirse, que es gratis y no cuesta nada. Y nos estamos viendo en las buenas rutas chilenas. Chao, chao.